Mirá Hola. el detalle, Edgardo, la bandera celeste y blanca, igual es casualidad, ¿eh? No sé por qué. A ver, este señor me está Pura copiando. casualidad. A ver, yo pregunto, ¿este señor me está copiando esa bandera? Ahí está. Ariel, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿los escucho bien? ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, ahí recién entró tu audio. Buenas noches, señor Ariel Perfecto. Corbat. Un gusto poder hablar con usted, o con vos en realidad, porque compartimos generación. Los tres más o menos andamos por la misma edad. Bueno, Ariel, te cuento cómo llegaste a nosotros, ¿no es cierto? Porque bueno, nosotros hacemos periodismo acá hace mucho tiempo. El señor que está abajo, que es Edgardo Redigot, es más eh, comunicador, digamos, no es su profesión, la mía sí, la mía es de periodista. Y llegaste a mí en algún momento por alguna nota que me mandó un amigo, la cual la leí detenidamente, viste que te llegan habitualmente notas de todo tipo, de colegas, la mayoría no conocidos o no tiene una difusión tan masiva. Entonces, bueno, te pedí amistad en el Facebook, fue lo segundo que hice, después me metí a tu blog, leí más notas, me siguieron gustando, y cuando ya te atrapa la lectura y tenés tantas coincidencias con la persona que está intentando comunicarse con las letras del otro lado, ahí me dije, bueno, lo tenemos que conocer, se lo tenemos que hacer conocer al gran público de Moreno, de la zona, estamos acá en el oeste profundo nosotros, y bueno, bienvenido. Son muchas las cosas que te queremos preguntar, no sé si no, te vamos a batatar con la cantidad de cosas que tenemos para preguntarte, porque la verdad, tu tópico, como te decía ayer en forma privada, son muy interesantes, muy acertados. Vos sos abogado, ¿no es cierto? ¿Serás lo que debo hacer o serás abogado? Y soy abogado, sí. ¿Ejerciste, ejercés, tenés matrícula? He ejercido un breve tiempo, no estamos saliendo todavía, ¿no? No. Sí, sí, ya estamos al aire. Bueno, he ejercido asesorando a otros colegas cuando en el momento que yo no practicaba, y nunca me gustó mucho la práctica judicial en sí. Es algo que nunca fue de mi agrado caminar por tribunales, digamos. Lo hice en algún Ajá. momento, pero no, cuando pude desligarme de eso, me desligué. Ahora soy un abogado de retiro efectivo. Bueno, también sos escritor, vamos a contarle a la gente, tenés varios libros editados, impresos. Voy a tratar de leer algunos, no sé si algunos los tendrás en línea como para leerlo o hay que comprarlos. Lo veo que están en precios Eh, en euro, como... Tengo en Amazon algunos publicados, las novelas, lo de ficción está puesto en Amazon. Ahí creo que hay 4 o 5. Y después he hecho pequeñas ediciones de los libros que voy vendiendo, a veces regalando también en presentaciones y demás. Bueno, bárbaro. Te puedo, Edgardo, no sé si querés comenzar preguntándole vos al señor o le pregunto yo. yo quiero romper el hielo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. La pregunta es, ¿vos me estás copiando la bandera mía? O sea, No pregunto, sé, esta está acá hace mucho tiempo, así que bueno, no. no, la mía también, como yo soy más grande, respetame, te pido por favor. Y con respecto a eso, entonces sos como yo, nacionalista, católico, europeísta. A ver, yo me defino como la pluma de la derecha. Tengo esta particularidad. Ahora voy a fanfarronear un poco después con algo que escribió de mí Agustín Lajar Rigone, diciendo que yo era una síntesis de las distintas corrientes de la derecha en la Argentina. A mí muchos nacionalistas me consideran un liberal, muchos liberales me consideran un nacionalista, un conservador, algunos conservadores me consideran más liberal que nacionalista y poco conservador en algunos aspectos. Así que soy una rara avis en el panorama de la derecha. Yo me defino como un liberal de derecha, esa es mi definición. Liberal de derecha. Hasta como venías describiéndolo, parecías un progresista. No, ahí hay una diferencia enorme. Si alguien lee en mi blog, creo en mi blog, en algún perfil he puesto liberal, republicano, unitario, ateo para más datos. Así que ese es mi... Ah, no pusiste ateo, pusiste agnóstico, creo.
No, no, agnóstico nunca fui, porque el agnóstico es un tibio, es alguien que duda. No, ateo, ateo. Dice ateo, Vos sabés que tengo amigos que son agnósticos y estas discusiones decían que ustedes dudan. Volvés a ser confuso, si sos agnóstico, otra cosa. El agnóstico ahí está, pero yo soy un ateo y por eso respeto la fe de los que creen. Alguna vez alguien dijo, nadie está más convencido que un ateo, y es verdad. Y yo respeto, justamente por eso es que respeto la fe. Yo entiendo al que cree, porque a mí me pasa lo mismo, pero no creo. Cuando uno es adolescente discute sobre religión, cuando sos grande, cuando madurás, digamos, respetás al otro y punto. Para haber escrito los libros, estuve viendo que escribiste ahí una cantidad de libros que editaste, tenés que tener referencias, ¿no es cierto? Entonces yo te doy 3 personajes que tenés que haber leído, que son comunes a todos, y decime cuál de todos te gusta más. Uno es Gramsci, Antonito, el otro es Sartre, Jean-Paul, y el otro es Ferdinand Celine. De los 3, ¿cuál elegís? No he leído ninguno. O sea, he leído cosas sueltas de Gramsci, pero después, no, mi formación no va por ese lado, no. ¿No? No. ¿Y Celine tampoco? No, tampoco. Perdone usted mi ignorancia, como decía alguien. No, está bien, nosotros también hemos leído parcialmente algunas cosas. Pero bueno, a ver, vamos a movernos con un poco de actualidad. Tu definición sobre, yo ya te la he escuchado, ya leo tus redes habitualmente, tu definición sobre la coyuntura actual. Bueno, a ver. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que... Vamos a empezar por el principio para que se entienda lo que vamos. Primero, digamos, ¿qué debe ser la Argentina? Para entender la situación actual, primero preguntémonos qué debe ser la Argentina. Y la Argentina debe ser lo que dice su Constitución. Punto. Yo no acepto mucha más discusión que esa. Un país es serio cuando tiene una constitución, en nuestro caso una constitución escrita, y dice, nosotros somos esto, y cualquiera que viene de afuera a ver la constitución mira y dice, ustedes son esto, ustedes son serios. Cualquiera que hoy viene de afuera, abre la constitución y dice, ustedes no son esto, ustedes no son serios. Por eso cualquiera que vaya a negociar en nombre de la Argentina afuera tiene un grave problema hoy, y es que su interlocutor, la contraparte, mira lo que tiene a las espaldas el que está negociando por la Argentina. Y si ustedes son un mamarracho, bueno, eso somos hoy nosotros. Hoy la Argentina es un mamarracho. Nos estamos pareciendo cada vez más a Venezuela y estamos como adormecidos. Acá hubo un golpe de Estado el 19 de marzo del 2020, cuando el presidente de la Nación, quien hace las veces de presidente de la Nación, quiero ser claro en esto también, quien hace las veces de presidente de la Nación, dispuso por un decreto de necesidad de urgencia suprimir libertades y derechos que la Constitución Nacional garantiza sin declarar el estado de sitio. Eso es un golpe de Estado. Un golpe de Estado no es solamente cuando por la fuerza y en forma arbitraria se reemplazan autoridades legítimas. Un golpe de Estado también es cuando esas autoridades que surgieron legítimamente, siguiendo el proceso electoral que lleva a una fuerza política al gobierno, cambia arbitrariamente las reglas de juego. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un desprecio y un odio hacia la Constitución Nacional que está más que probado. Está más que probado. El proyecto del kirchnerismo es un proyecto totalitario totalmente incompatible con la Constitución Nacional. Y esa es la base de todos los males que tiene hoy la Argentina, un país que no cumple con su Constitución. Correcto, Ariel. Y vos en el medio plazo, ¿no? En el corto o medio plazo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vislumbrás? ¿Qué es lo que ves hacia 2 meses, 3 meses? No podemos ir mucho más lejos. A ver, nadie puede tener la bola de cristal como para saber lo que va a pasar. Yo veo una gran pasividad en la Argentina que me preocupa. Yo veo una sociedad que no reacciona, se está dejando arriar con una docilidad mayúscula. Mi sensación es que estamos en un túnel camino a Venezuela y que no hay ninguna fuerza en el camino que vaya a evitarlo. Creo que vamos a ir acostumbrándonos así, cada vez peor, pero acostumbrados, hasta que un día digamos, mirá dónde estamos. Y ya va a ser tarde. Creo que ya es medio tarde. Pero creo que soy muy pesimista en esto, ¿no? Estoy amargando la noche. Eso te iba a decir, sos más pesimista que nosotros. Pero realmente lo veo así. Creo que hoy el panorama político argentino es el siguiente. El 90% del electorado en la última elección, y a esos datos me voy a remitir como datos reales, concretos, que uno puede
corroborarlos, el 90% votó al kirchnerismo o a Cambiemos. O si se quiere, votó al kirchnerismo y a Cambiemos, que forman una misma casta política. Esa casta política controla el 99% de todos los resortes del poder. El espacio republicano, que llevó 2 candidatos a presidente en la última elección, José Luis Esper y Juan José Gómez Centurión, reúne alrededor de un 5% de los votos. Y está disperso. Todavía no está bien organizado. De hecho, en esa elección no metimos un solo legislador, porque llevamos candidato a presidente, pero no llevábamos listas. Yo voté a Gómez Centurión, aclaro, por si a alguien le interesa. Así que hoy no veo, Juntos por el Cargo no es la respuesta, no es una posición combativa, ni siquiera es una oposición, es algo que está ahí haciendo de comparsa al kirchnerismo. Así que por ese lado no hay esperanzas de recuperar la República. Sí, y el espacio republicano... Sí. Utilizás unos términos comunes a nosotros, cambiemitas, te he leído varias veces por ahí, y casta política. Casta política también. Son coincidentes con los términos que utilizamos nosotros. También compartimos la agenda, o sea, la agenda en común que tiene tanto este gobierno, post-kirchnerista, por llamarlo de alguna manera, peronista, ¿no? La verdad que todavía no tiene definición, y la gente de Juntos por el Cambio. Es la misma agenda. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a la gente que nos escucha continuamente. Desde ahí no se vislumbra ninguna solución. Pero bueno, yo soy más optimista que vos. Esperemos ver la luz al final del túnel en algún momento. Yo muchas veces el optimismo viene acompañado, y esto es muy común entre los liberales, decir, bueno, no, la situación económica en algún momento va a detonar y va a obligar a tomar medidas racionales. Y yo les recuerdo siempre que ahí está Venezuela, donde la situación económica detona todos los días y no se toman medidas racionales. Tampoco es cierto que no se pueda hacer populismo sin plata. Se puede hacer populismo sin plata, y tanto se hace populismo sin plata, que hace muy poco vimos fotos de Fabiola Yáñez, la mujer de Alberto de la Fernández, quien estaba en el Chaco entregando bidones de lavandina. O sea, se puede hacer populismo sin plata, porque el populismo es una cultura de degradación, no es una franquicia, un banco, es una cultura de degradación. En algún momento dan plata, en otro momento dan lavandina, en otro momento te dan una palmada en la espalda y la gente celebra que le dieron una palmada en la espalda. Ok. Otra cosa rara que vi en tu background, ¿no? en tus antecedentes, decís que sos parte del PAN, ¿no? Del Partido Autonomista Nacional. Yo creí que no existía. Soy autonomista de la provincia de Buenos Aires, no, de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy afiliado al Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y llevaron referentes en las elecciones del 19? ¿Se presentaron? No, en el 19 no, el partido tuvo una concurrencia pasiva, digamos. Hizo lo necesario para mantener la personería. Exactamente. ¿Y qué vislumbran al futuro? ¿En el 20, el 21? ¿Intentarán de alguna manera? ¿Vos ahora, tenés apetencia política? El partido está interesado en que se puedan unir las fuerzas de este espacio republicano que te digo que está disperso. En principio está el Partido Demócrata, el Partido Autonomista de distintas jurisdicciones, aparte de Provincia de Buenos Aires. Hay otros partidos que se están uniendo, hay otros partidos que están en formación. Mi aspiración personal, esto va más allá del partido, es que el espacio republicano logre unirse en un solo frente, en el cual podamos converger todos pensando en meter listas, en obtener bancas legislativas, que es lo que se trata de esta elección. Si vamos separados, es posible que alguno meta a un diputado, pero eso va a ser un fracaso para todos. En cambio, si vamos juntos podemos llegar, y más en una legislativa donde la gente por ahí se anima a votar algo distinto, corre menos el miedo ese que se impone en la polarización de las presidenciales, es posible que podamos formar algunas bancadas en algunos distritos. Así que yo aspiro que haya una unidad fundada en eso que decía antes. Pongámonos de acuerdo en que acá el objetivo principal es hacer cumplir la Constitución Nacional. Eso nos diferencia del kirchnerismo y nos diferencia de Cambiemos. Y nos permite hacer que muchas veces se discuten entre los liberales o entre nacionalistas y se ahogan en tormentas de vaso de agua. O sea, no suma ni resta que dos nacionalistas estén discutiendo entre sí o que dos liberales estén discutiendo entre sí, cuando del otro lado se unen para ganar elecciones. Las diferencias entre nosotros, incluso entre liberales y nacionalistas, entre conservadores y nacionalistas y liberales, entre todo el amplio espectro republicano,
son mínimas frente a lo que tenemos enfrente. O sea, las diferencias que yo puedo tener con un nacionalista o con un liberal son muchas menos de las que tengo con la gente que tengo enfrente. Vos decías antes de que no era progresista. Y justamente una de las razones que nos debe unir es la lucha contra el progresismo. Porque el progresismo es la antesala del comunismo. Y aparte del progresismo tiene cosas, hablábamos antes de religión. Cuando el progresismo sea la religión oficial, ni vos vas a poder ser católico, ni yo voy a poder ser ateo, ni otro va a poder ser judío, musulmán, protestante o lo que sienta que debe creer, porque todos vamos a estar obligados a ser progresistas. El progresismo no acepta, parece que ofrece una diversidad y pluralidad, pero en realidad te imponen una diversidad y una pluralidad ya digitada, masticada, que lo único que podés hacer es comértela en ese caso. Yo no estoy dispuesto a eso, y creo que no hay nacionalista que esté dispuesto a eso, creo que no hay liberal de verdad que esté dispuesto a eso, no creo que hay ningún conservador que esté dispuesto a eso. Como nuestras diferencias con lo que tenemos enfrente son mucho más grandes, son abismos, que con las diferencias que podemos tener. La diferencia entre un liberal y un desarrollista sobre el grado de intervención que el Estado tiene que tener en la economía es nada frente al kirchnerismo o Juntos por el Cargo. Edgardo. No, que comparto con él plenamente. Vos me has escuchado decir esto miles de veces. Sí, lógico. Inclusive yo con él, quizás el único debate es un debate superficial, puede ser un debate teológico, pero en todo lo demás estamos totalmente de acuerdo. Ahora, acá lo que se trata es un estilo de vida. Es un estilo Yo defiendo el estilo de vida que propone la Constitución Nacional, que no es el estilo de vida que quiere el comunismo. Y me salió a decir el comunismo en vez de decir kirchnerismo, que es eso, porque el kirchnerismo en realidad es la fase final de la infiltración marxista al movimiento peronista. Este gobierno no es peronista. Este gobierno es comunista, es castrista. Es muy interesante. Este gobierno es un revolucionario de pacotilla, ¿viste? Porque por lo menos hubiesen robado de otra forma. O sea, el revolucionario muere. Esto muere nada más que por la guita. Es una revolución muy extraña, la del kirchnerista. Es una revolución para mí muy extraña. La pregunta es, ¿cómo romperías los lazos que el votante medio tiene? Por ejemplo, la grieta es muy conveniente, no para nosotros que pensamos diferente en muchos aspectos. ¿Cómo romper los lazos de una grieta que no hay oficialismo y oposición? Hay corporación política. Y a veces con amigos propios te dicen, pero bueno, ¿qué querés? ¿A quién vas a votar? Y eso lo vivo todos los días. Todos los días alguien me dice eso. Eso coincido plenamente con lo que señalas. Te pido, por favor, ayúdame a despertar cabezas, que en esencia es el programa. Bueno, a ver. Una de las definiciones de locura es hacer siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Parto de ahí para decir que en política no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo. No podemos seguir haciendo catarsis en marchas cívicas, no podemos seguir tratando de formar su partido político. Hay que buscar algo nuevo. Yo tengo algo nuevo que proponer y lo vengo proponiendo hace mucho tiempo. Es organizarnos con una forma movimentista, donde cada quien pueda conservar su identidad a través de las herramientas políticas que son los partidos. O sea, esos partidos políticos que se van conformando se puedan incorporar a este movimiento y que el eje sobre el cual se organice ese movimiento sea un gabinete en las sombras. La reforma constitucional del 94 incorporó la figura del jefe de gabinete. Quisieron darle, en el arreglo que hicieron Menem y Alfonsín, donde Menem quería la reelección y Alfonsín quiso manotear un par de bancas más en el Senado, por eso acordaron, un acuerdo totalmente espurio, el Pacto de Olivos, todos conocemos, pero bueno, incorporaron algunas cosas a la Constitución. La reforma fue mala en general, mala, y hoy pagamos consecuencias de eso. Fue doblemente mala porque los mismos que la reformaron no la cumplen. Hace más de 10 años que un órgano constitucional creado por esa reforma, el Defensor del Pueblo de la Nación, está acéfalo, y cuando está acéfalo el Defensor del Pueblo de la Nación significa que ese órgano está inutilizado, porque el único que tiene legitimación procesal para iniciar determinadas causas de interés colectivo es el Defensor del Pueblo de la Nación, que por supuesto la casta política lo mantiene acéfalo para que no moleste. Y eso nos perjudica a muchos ciudadanos que hay un órgano constitucional al cual no podemos recurrir ante avasallamientos como, por ejemplo, lo que dije del 19 de marzo, ¿no? Cuando suspenden las garantías constitucionales sin declarar estado de sitio. Bueno, con respecto a la Constitución del 94...
Sí. En esa reforma se crea la figura del jefe de gabinete, se le quiso dar un toque parlamentario al sistema presidencialista argentino. Mi propuesta es organizar la oposición desde un gabinete en las sombras de la oposición. Imaginen ustedes el efecto que tendría esto si pudiéramos reunir. Voy a decir los nombres que a mí me agradan, otros podremos coincidir o no en todo, pero supongamos que decidimos tener como jefe del gabinete en las sombras de la oposición, como jefe de gabinete a Ricardo López Murphy, que tenemos como ministro de Defensa a Juan José Gómez Centurión, que tenemos como ministro de Economía a José Luis Esper, que tenemos como... Vamos llenando los distintos espacios para confrontar cada vez que el kirchnerismo hace algo, decir nosotros lo haríamos mejor porque este es nuestro equipo. Bueno, ahí habría un lugar donde la gente empezaría a mirar, ahí tengo una oposición, ahí tengo a alguien que confronte y que piensan y tienen equipos, pero hay que mostrar equipos en esto, no solamente llenar los casilleros con nombres, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué significa? Significa que ir creando una alternativa de poder en serio. Mientras no hagamos eso, el común de la gente no va a percibir que hay, porque aparte somos muy pocos, vuelvo a repetir los números, 90% de la carta política, 5% de nosotros. Imaginen el efecto que tendría solamente el anuncio de la foto de la primera reunión del gabinete en las sombras de la oposición republicana. Sacudiríamos un poco el tablero político, porque estaríamos haciendo lo que los otros no esperan que hagamos, estar juntos en principio. Bárbaro, Ariel, dijiste, y coincidimos con vos, a lo mejor sin plata se puede hacer populismo. Ahora yo te pregunto, ¿sin plata se puede hacer política? Es muy difícil. Bueno, pues es que Néstor Kirchner decía no se puede hacer plata sin política, y ese fue el comienzo del latrocismo. Pero es muy difícil hacer política sin... Hay tres cosas. Mira, a mí hace poco me preguntó alguien si iba a ser candidato a algo en las próximas elecciones, una carcajada diciendo esto después. Mira, yo no tengo fama que aportar a una campaña electoral. Soy conocido en algún ambiente, entre los liberales, entre los nacionalistas, pero no más allá. No tengo dinero, me colgaba de los tobillos, me caen dos chirolas, no, así que no esperen ahí que venga por ese lado. Y segundo, no tengo una convocatoria, no soy de esos tipos carismáticos que tienen una convocatoria. Yo escribo en Twitter, tengo 3.000 seguidores, en Facebook un número parecido. Digamos, no es que yo digo algo y se conmueve o mueve el amperímetro. El amperímetro ni se entera que yo estoy ahí hace mucho tiempo. Así que es muy difícil hacer política sin recursos, y mucho más cuando se ha perdido la cultura del comité o la cultura de la unidad básica o cosas que se veían en el 83. Yo recuerdo cuando los primeros años de la democracia, yo estudiaba en la Facultad de Derecho en Capital y volvía en colectivo a Avenida Maipú y caminaba de Maipú a mi casa. Y en el camino había varias unidades básicas y varios comités radicales. Yo volvía por la noche y siempre había reuniones, siempre había gente, eso estaba siempre abierto, era como un centro, no hay más, no hay más. No lo hay en los partidos que gobiernan, porque los partidos han pasado a ser una parodia de la representatividad política, se ha licuado en la Argentina. Las PASO, por ejemplo, son la gran mentira, donde nos obligan a ir a votar lo que ellos ya decidieron. Entonces dicen, no, tenemos representación, nos votaron. Yo digo, sí, pero ¿cuántos afiliados tiene tu partido? ¿Cuándo fue la última vez que los afiliados de algún partido votaron sus candidatos en una interna yendo a votar cada uno de los afiliados? No pasa. Acá es el dedo de Cristina o el dedo de Mauricio o el dedo del personaje del momento el que arma las listas. Bueno, eso hace que sea mucho más difícil, esa falta de cultura política hace que sea mucho más difícil hacer política, porque si vos tenés pocos recursos, pero tenés una institucionalidad fuerte, sería otro cantar. No sería mucho más fácil, pero tendrías otras herramientas. Hoy ni siquiera tenés esa herramienta de decir, tenemos partidos fuertes y consolidados. Veamos el espacio nuestro, el espacio republicano. El Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, somos un partido más parecido a un sello de goma que a un partido, y lo dice un afiliado del partido que cree que el partido tiene que crecer y que aporto para eso, pero seamos sinceros, no tenemos partidos políticos bien estructurados y organizados. Y eso lleva a que después, si vos yo hago este camino y con esto cierro esta parte, para que se comprenda bien lo que quiero decir. Cuando vos hiciste política en un marco institucional, donde para acceder a un cargo no pasaste por el dedo de alguien, sino que lo ganaste en elecciones, convenciste a los demás, a tus correligionarios, compañeros, como lo quieras llamar, de que te voten,
vos llegaste ahí diciendo yo represento un partido que tiene, pongamos, 50.000 afiliados, porque en elecciones internas a mí me votaron 26.000. Ahora, cuando llega esa persona, cuando llega a ejercer un cargo en el Estado, lo hace cumpliendo esa representación. Cuando llega por un dedo, no cumple ninguna representación. Y no tiene que darle cuentas a nadie, porque no vuelve al partido a darle explicaciones a los afiliados. Le da en todo caso explicaciones al que lo nombró. Y esa información se lleva después al Estado y creen que pueden hacer cualquier cosa. Porque no tienen la dinámica institucional. Creen que hay que obedecer al capanga, punto. Así a ver, Corbat. Usted cuando estudiaba en el 83, ¿en qué paradas paraba? 84. El 84. No me haga más viejo de lo que ya soy. ¿En qué parada bajabas? Bajabas en Puente Sagrera. ¿Y hasta dónde caminabas? Y yo vivo en La Valle, al 2500, así que son unas 15 cuadras para adentro. Unas 15 cuadras. Vos vivís en La Valle, ¿y dónde? Vivo en Florida, en el Estado Libre Asociado de Vicente López. En Florida, vos vivís en Florida, no del Belgrano, sino en Florida del Mitre. Florida del Mitre, claro. Más cerca de la estación Juan B. Justo, en realidad, que de la estación Florida. Y en la estación Florida. Yo te digo, porque es verdad, por ahí había un montón de unidades básicas, pero yo... En la calle La Prida había varias. Sí, ibas caminando por La Prida, había varias. Inclusive, te digo más, el japonés García las visitaba cotidianamente, ¿viste? Pero yo me acuerdo que en una de las listas peronistas había una vendedora de falopa de la Villa de Melo, ¿viste? Que la Villa de Melo linda con San Martín casi, porque yo soy de Chacarita y conozco mucha gente de esos lares. Y en la villa que está en Rossetti y ando mal, y Rossetti y no es Rossetti, es Rossetti entre Blas Parera, eso es Confín de la Lucila, ahí habían puesto a otra persona que era la hija de uno que levantaba quinela. O sea, ¿cómo vamos a dar vuelta dos situaciones? Las listas sábanas, que son el alto grado de corrupción, es una tercera, la destrucción sistemática de la creencia. Yo ya no creo en las unidades básicas, es una asociación de vagos, no creo, o sea, creo en otro tipo de reuniones, pero es muy complicadito el tema. Y después, en algo que vos te dijiste y que yo me digo, yo soy gorila, nacionalista y de derecha. Y me ha costado desde el 2011 hasta ahora para que la gente deje de creer que soy un seminazi y que soy una persona normal que se levanta a laburar. O sea, son muchas las estigmatizaciones que tenemos los de derecha desde Jaureche con la década infame, que no fue infame, fue nada más que, y no fue una década, fueron 13 años. Entonces, tenemos muchas estigmatizaciones y cosas que romper. Lo que vos contaste del 84, yo lo conté 1000 veces con mi viejo acá y Gustavo. La pregunta es, son muchas cosas a destruir. Yo estoy de acuerdo en ponerme con vos a remar, pero me gustaría remar o en un mar o en un río, no en dulce de leche. O sea, primero tenés que llevar el bote al agua. Nosotros no estamos en condición. Primero hay que armar el bote, después hay que llevarlo al agua. Estamos en una situación muy precaria políticamente. Vuelvo a repetir, 5% y ninguno de los resortes del poder en nuestras manos. Entonces, es difícil. Y es, evidentemente, lo que vos decís pasa también. Ahora, si tuviésemos una cultura política, es una cuestión, todo eso es una cuestión cultural en definitiva. Hay una batalla cultural por la cual vos decís soy de derecha y te ponen una esvástica en la frente, más o menos. O decís soy de derecha y te adosan el genocida. A mí me han dicho tantas lindezas de ese tipo, las tengo todas, digamos. He pasado por todas las categorías zoológicas y de insectos posibles, me las han tirado todas en algún momento. Es más, hay una anécdota que siempre cuento. Yo empecé a escribir el blog La Pluma de la Derecha en el 2007. Y un día me llama mi mamá, muy preocupada, y me dice que le había llamado una amiga de ella, diciendo que el marido había leído un artículo que yo había escrito y estaba preocupado por mí, porque cómo iba a decir que era derecha y escribir esas cosas. Y le asustó a mi madre.
Así que bueno, esa es una pequeña anécdota. Y mi madre no se asustaba fácil, te digo. No, vos tenés más suerte que yo. Mi vieja es comunista. No sabría cómo lidiar con eso. Pero a una madre se le perdona casi todo. No, es mi vieja. Es mi vieja. Ella dice que es radical, para mí es comunista, ¿viste? Está más del lado de Moró, pero no la echa nadie, ¿viste? Ariel, bueno, lo que quiero decir es esto, sí, vos tenés, la política tiene un montón de vicios y siempre los tuvo. Ahora, cuando vos tenés una vida institucional en los partidos políticos, esos vicios se mantienen controlados. Cuando no hay vida institucional, tenés el kirchnerismo en el gobierno. Más vicio que ese no hay. Ok. 37 años de democracia. ¿Saldo para vos? Un gran dolor. Una frustración enorme. En el año 83 yo tenía esperanza de que íbamos a ser otro país. Un país serio. Bueno, Alfonsín fue una decepción, pero fue una decepción más económica que otra cosa. Uno lo percibía como una decepción económica. Todavía creíamos ahí de que, bueno, cuando se corrija la economía, levantamos. Después con Menem pareció en algún momento que corregíamos la economía y decíamos, bueno, pero después de esto vamos a dedicarnos una vez que logremos estabilizar la economía, el impulso va a estar puesto en transparentar las instituciones. Bueno, no pasó, después se fue todo al diablo. Y hoy ya es una cuestión de que no hay esperanza de que esto se arregle en el futuro. La película Plata Dulce, cuando dice llueve, la cosecha, con una cosecha nos salvamos todos, esa historia ya pasó, digamos, no. Hemos dejado muy atrás esa etapa ilusoria, esa esperanza ilusoria. Yo me representaba, creo que mi generación, en algún momento yo la llamé la generación de la Nueva República. Escribimos un libro con la doctora María Inés Calvo en 1994 que se llama Uso y Abuso de las Corbatas. Y ahí hablábamos de la generación de la Nueva República. Decíamos, nosotros somos la generación de la Nueva República. 1994 todavía con un gran entusiasmo juvenil por el devenir del país. Y lo que creíamos éramos que los que siempre votamos desde el momento que cumplimos 18 años, yo cumplí años antes de los 18 años, después de las elecciones y antes de la asunción del mando de Alfonsín, los que siempre votamos ahí vamos a marcar una diferencia en el país. Porque creía en las instituciones, que la racionalidad, y íbamos a ser un país mejor. Y realmente no lo hicimos, y mi generación no ha tenido un peso gravitante en la historia argentina. Así que siento una decepción y un dolor bueno, tengo un hijo viviendo en el extranjero, así que eso ya explica bastante. Sí. En tus notas haces alusión bastante seguido a 3 temas en específico. Lo primero, bueno, la dictadura, la última. Malvinas, creo que es un tema que también te afecta mucho y creo que conoces mucho de lo que nosotros también podemos conocer por una cercanía de edad, ¿no? Y generacional. Y el tema de los servicios de inteligencia. Quiero que me des una pequeña definición de las 3 cosas. Empezá por la que quieras. ¿Qué te pareció, o qué vista desde hoy, ¿no? El tema de los 7, 8 años de dictadura en la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde ahora, ¿no? Desde el 2020? Yo no es que hable del proceso militar, no es un tema en el que si por mí fuera, sería una página de historia que yo hubiéramos dado vueltas hace mucho tiempo. No soy yo el que pone el tema ahí, es este gobierno que mantiene la cosa ahí. Por eso. Y lo sintetizo en una sola cosa. Primero, los hechos históricos hay que juzgarlo entendiendo el contexto en el que ocurrieron. Querer aplicar categorías del presente para juzgar, si es que se puede juzgar, lo que hicieron otros en su tiempo, que no es el nuestro, es un absurdo. En Argentina se ha cometido un absurdo. Pero aparte, lo que más molesta de eso es que, primero, acá voy a sacar chapa de liberal, y decir, los liberales tenemos a Álvaro Alzogaray. Y Álvaro Alzogaray fue de los políticos, si no el único, al menos fue el más notorio, que se opuso al golpe del 76 antes que ocurra, con una carta que publicó en Clarín explicando por qué los militares no debían dar el golpe. Cualquiera que lea esa carta y ve lo que pasó después, tiene que reconocer que Álvaro Alzogaray la pegó de principio a fin. Pero el golpe ya estaba hecho, porque la situación del país estaba
no daba para otra cosa, y la cultura política del país en ese momento entendía que era válido que los militares sacaran los tanques del cuartel y entraran en la Casa Rosada, y fue lo que pasó. Ahora bien, el tema central acá es la lucha antisubversiva. Yo presto más atención a la lucha antisubversiva que al proceso militar en sí. Y ahí yo quiero ser muy claro. Yo puedo cuestionar los métodos con que se combatió la guerrilla, lo he dicho muchas veces. Lo que no estoy dispuesto a hacer es a renegar de la victoria sobre la guerrilla. Porque yo no tengo ninguna gana de vivir en una dictadura comunista eterna como lo sigue siendo Cuba. Segundo, los desaparecidos no fueron 30.000. Fueron 6.000 y pico, según Reato, que anda con los números, y otros que van manejando esos números. Entonces, es una tragedia en sí, pero hay que ponerla en contexto, porque Santucho quería matar 1 millón de argentinos para imponer el socialismo. Calculaba que iba a tener que matar 1 millón de argentinos. Entonces, entre 1 millón de muertos que pensaban matar los zurdos y 6.000 y pico que mataron los militares, que combatieron a esos zurdos, la verdad que fue muy barato. Y si a alguien le molesta que yo diga que fue muy barato, lo lamento mucho, pero fue muy barato, porque lo otro hubiera sido realmente un escenario camboyano. Y los comunistas ya hicieron esas cosas, Camboya como prueba. Voy a apoyar lo que vos decís, con de los 7.000 aproximadamente, tenés que restarle 1.500, que es lo que le entrega la AAA a Videla. Que claro, acá se deja de lado de que un gobierno peronista y democrático, por orden de Perón, asesinó exactamente igual que lo hizo el señor Videla. Bueno, a ver, si uno empieza a agarrar los números y empieza a ver, bueno, cuántos de estos eran de Lerner, cuántos eran de Montonero. Y después hay que entender otra cosa también. Fue una guerra fratricida, donde no se pueden esperar, cuando pelean hermanos entre sí, no se pueden esperar que las reglas sean limpias, digamos. Diciendo... Hay muchos casos de hermanos que combatieron. Voy a citar dos casos que uno que es muy conocido y otro que no tanto, pero que es muy simbólico. Uno es el caso de los hermanos Donda. Uno Montonero, Eva Donda, otro de ellos en la Armada. Entonces, fueron a la guerra en bandos distintos. Y otro caso que es menos conocido y que involucra, y acá voy a pasar al otro, uso esto de puente para pasar al otro tema, que es Malvinas. En la guerra de Malvinas, el teniente Roberto Esteves demostró tener todas las convicciones que se esperan de un guerrero, y murió en combate. Bueno, Roberto Esteves tenía una hermana presa por Montonera. Eso da la pauta de cómo vivió la Argentina en esos tiempos, como una guerra fratricida. Y estoy hablando de un hombre que era comando instruido por Seinaldín. ¿Sí? La hermana era Montonera. Y hay muchísimos casos así. Y acá voy al tema Malvinas. Obviamente cuando uno tiene una edad cercana a los que iban a combatir, y tu país entra en guerra, te queda una marca. Es inevitable que lo sientas de otra manera. Y para mí Malvinas es un sentimiento muy fuerte, por eso lo reivindico. Y creo además que Malvinas es como un buen... había que sacar provecho de una guerra. Los países inteligentes sacan provecho de la guerra, las ganen o la pierdan. Yo creo que Argentina nunca sacó provecho de la guerra de Malvinas. Sacar provecho de la guerra no es que me indemnicen por mis muertos como hicieron los zurdos no hablo de ese provecho espurio, hablo de un provecho bien intencionado. Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para...? Una vez tuve una charla con el doctor Enrique Pinedo, un tipo al que yo aprecié muchísimo, y entonces hablábamos sobre cómo recuperar Malvinas. Y los dos decíamos, por la vía armada ya había pasado la guerra del Golfo, creo, para esto, entonces habíamos visto el despliegue militar de la OTAN. Por la vía militar, obviamente no estamos en condiciones de ir a pelear contra eso, sería suicida. Entonces hay que buscar otra cosa. ¿Cuál era la forma de recuperar Malvinas? ¿Cómo nos acercamos a Malvinas? Siendo un país serio. Primero empecemos por ser un país serio, un país que sostenga sus comisiones de forma coherente, que sea un país que trate que se dedique a progresar. Porque si vos desarrollás la Patagonia, por ejemplo, Malvinas cae por añadidura, digamos. En algún momento le metés presión. A ver, si vos mantenés la Patagonia como es hoy, un desierto casi, y encima en cualquier momento se lo entregan a los mapuches,
es obvio que no vas a recuperar Malvinas por ese camino. Me parece una cuestión de sentido común. Entonces, yo creo que había que sacar provecho y había que tomar ejemplo de tipos que en la absoluta adversidad de la guerra hicieron más de lo posible. En la guerra de Malvinas hubo soldados que combatieron cuerpo a cuerpo, se derribaron aviones, se hundieron barcos. Participó de esa guerra un submarino atómico, que no había un dato nuevo para la guerra. Los pilotos obligaron a reescribir los manuales de guerra aeronaval. Hubo soldados que cavaron trincheras con sus cascos. Hubo gente que donó lo que no tenía. Bueno, todo eso había que sacar. Y nosotros decidimos hacer una cosa peor, que fue echarle mierda a todo. Acá se le echó mierda a todo. En el año 84, porque estoy con el 84, pero en el año 84 me acuerdo que en una cena había un muchacho que había combatido en Malvinas y era parte del grupo que estábamos cenando. Y alguien empezó a alargar una diatriba muy fuerte contra Galtieri, y que todos compartíamos lo que decía ahí contra Galtieri, ¿no? Y el veterano de guerra se levantó de la mesa, se alejó un rato y volvió después. Fue muy notorio que no estaba cómodo con lo que se estaba diciendo. Entonces después le preguntamos más tranquilos si sabía, y nos dijo esto. Esto me ha quedado tanto y lo repito muchas veces y mentalmente me lo repito ante determinadas situaciones. Nos dijo también, el problema es que se empieza hablando más de Galtieri y nos terminan tirando mierda a todos. Pero yo no hablo más de Galtieri y les pido que no hagan lo mismo. Porque hay otras cosas atrás. Y esto es del año 84, una gente vio cosas mucho más claras que uno. Fue uno de los... El esfuerzo, si hablo de Malvinas, es porque creo que Malvinas tiene que ser un gran movilizador, es un gran movilizador para los argentinos y hay que tratar de sacarle provecho en el sentido bien intencionado del provecho. Fue el único momento en donde se unió el pueblo de la nación argentina con un solo concepto: la recuperación de la isla, y todo estaba enfocado en pos a Malvinas. Fue el único momento que todo el pueblo, no hubo grieta. Ahí estaban todos los estamentos sociales avalando. Después lo podés referir como locura o no. Yo no lo considero. Todo lo que sea la recuperación de una de las provincias tomadas nuestras desde hace 170 años, para mí no es ninguna locura. Pero fue el único momento en la República Argentina que todo el pueblo salió a la calle, o yo estoy loco, por lo que se hizo. Después podemos discutir mil cosas, pero fue el momento en que se logró unir una nación. Justamente eso es lo que indica Malvinas como una causa nacional. Perfecto. Una causa que trasciende las distintas facciones. Hay varios símbolos que tienen esa capacidad de estar por encima de las facciones. El himno nacional es otro de esos símbolos, ¿no? El himno nacional se ha mantenido, hoy está bastante venido a menos, digamos, porque la cultura ha decaído de tal modo que hay gente que creo que ni sabe cuál es la letra del himno, ni cuál es su historia, ni de qué habla el himno. Y porque aparte tenemos gobiernos a los que la expresión libertad, libertad, libertad les molesta muchísimo. Entonces, pero Malvinas está en ese. El tema es que a veces las causas nacionales también se prestan para una demagogia barata. Entonces hay que ser cuidadoso de no caer en eso. Yo cuando veo cosas que se han hecho ahora, por ejemplo, ahora se ha mezclado esto de poner en el DNI el mapa bicontinental. No está mal si no tuviera un contexto equivocado. Porque usted no puede... La situación de Malvinas y la situación de la Antártida son distintas, son casos distintos. Tienen una relación geopolítica, claramente que sí, pero Antártida se encuentra bajo el reclamo sobre la aspiración de soberanía que tiene la Argentina sobre la Antártida, se encuentra bajo el Tratado Antártico. Exacto. O sea, no podemos inculcarle a las nuevas generaciones que la Antártida es nuestra. Solo tenemos que inculcar a las nuevas generaciones y aclararnos nosotros mismos que tenemos una aspiración de soberanía sobre parte de la Antártida fundada en buenos títulos. Porque tenemos buenos títulos para reclamar, pero no somos los únicos que reclaman, y la situación política, geopolítica del mundo finalmente definirá cómo será el reparto de la Antártida, o si va a ir como muchos intereses quieren que sea una zona internacionalizada. Eso se verá. Entonces, si nosotros decimos a los chiquitos desde ahora, la Antártida es Argentina, si el día de mañana ocurre otra cosa o no se obtiene, puede obtenerse que se obtenga la idea,
la ambición de máxima, que es obtener el triángulo antártico que reclamamos entero, pero si no obtenemos exactamente eso, lo van a vivir como una frustración y no necesariamente lo es. Y Malvinas es otro caso. Malvinas tenemos un reclamo de soberanía y una disputa por la soberanía con otro país. Bueno, más, y el último tema es... Vuelvo a esto, vuelvo a la racionalidad. Vos fíjate qué loco el país en el que vivimos, que parecemos idiotas, que nosotros somos un país que tenemos una clase dirigente que se jacta de no tener hipótesis de conflicto, cuando tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia militar extranjera. No tener hipótesis de conflicto no te previene de los conflictos, al contrario, hace que te estallen en la cara y no te des cuenta. Y así como ese, otros muchos. Correcto, de ahí la destrucción absoluta de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Que es otro tema para tocar en otro momento. Bueno, lo último era, bueno, tu opinión sobre la destrucción absoluta de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque bueno, vi que hablaste con... Yo serví en la Secretaría de Inteligencia de Estado desde el año 1988 hasta mi renuncia en el año 2012. Renuncié, hice pública mi renuncia cuando renuncié, porque pensaba, renuncié con la intención de participar en política, y no iba a dejar que después alguien saliera a decirme, pero este es servicio. Así lo dije yo antes que lo dijera otro. Mirá vos. Me parecía que había que aclararlo. Porque aparte, bueno, yo ya venía teniendo, siempre lo fui aclarando esto muchas veces, en muchas reuniones, porque a veces estaba reunido con gente, decía, si mañana alguien le dice, che, ojo, que te podían llegar a pensar que vos estabas ahí por otro motivo que era el interés, que no fuera el interés personal de uno en estar ahí. Entonces, muchas veces se ha aclarado. A veces te reunías con políticos importantes, y no cuestión, me reúno con Duhalde, no le voy a ir antes de reunirme con Duhalde le digo a alguien de su equipo, mirá que yo trabajo en tal lado cuando me invitó a la reunión. No hay problema. Del 2008 al 2012 estuviste... Yo presenté mi renuncia a la Secretaría en el 2012. El 10 de diciembre del 2012 presenté mi renuncia y se aceptó unos días después, de todo un proceso para eso. Bueno, luego de ahí trabajé 3 años en la Agencia Gubernamental de Control, durante la gestión de Juan José Gómez Centurión. Y en el 2015 serví en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal desde diciembre del 2015, últimos días de diciembre, hasta marzo del 2017, que presenté mi renuncia por diferencias con la gestión. Y también hice pública esa renuncia. Así que soy el único agente de inteligencia que ha hecho pública 2 renuncias al Sistema Nacional de Inteligencia. Bueno, de todas maneras, si hubiera seguido, nos hubiéramos enterado ahora, ¿viste? Con esto de esta mujer que... Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la AFPI. Es un mamarracho. Mire, cada día la Argentina se está tomando la costumbre de cada 10 años quemar agentes de inteligencia. Ocurrió 10 años atrás, cuando se hicieron públicos los nombres de los agentes del Batallón de Inteligencia de Ejército. En esa lista había varios amigos míos, lo cual fue una aberración, pero si se quiere justificada por el circo de los derechos humanos y demás. Y lo que se hizo ahora, lo que hizo la administración Camaño, la interventora Camaño, con la gente que está... Castrista, admiradora de Fidel Castro. Sí, fotos inclusive, fotos con Castro. Está ahí por casualidad. Primero, bueno, voy a este tema. Lo que hicieron ahí publicando las actas administrativas de la gestión Macri, que son prácticamente los 4 años de Macri lo que hicieron. Sí. Eso es un disparate, eso le implica un retroceso en la poca confianza que podía tener la comunidad internacional de inteligencia en los servicios de inteligencia argentinos, más allá de algunos lazos personales, casi personales, que se van dando por conocimiento. Pues, hay gente que es confiable, pero no es confiable el sistema en el cual está, a eso me refiero. En la comunidad de inteligencia internacional, a muchos agentes de inteligencia argentinos se los considera confiables, pero no se considera confiable el sistema al cual esos agentes reportan. ¿Sí? Entonces, bueno, el daño que han hecho, porque aparte han dejado expuestos situaciones de agentes argentinos afuera, vinculaciones con otros, hay gente que sabe leer las actas y saca información de ahí que no debería hacerse pública. Entonces, eso implica un daño enorme para el sistema de inteligencia nacional, que le va a llevar no menos de 10 años recuperar... ¿A eso iba? ¿Daño permanente o revertible? ¿Un daño permanente o se puede revertir? No, los daños se pueden revertir. Los daños se pueden revertir, pero esto es como todo. A ver, vamos a suponer, vos tenés enfrente, vos tenés un socio. Vamos a suponer que hiciste un negocio con X personas. Y tu socio resulta que le da la bebida.
¿Puede dejar de beber? Sí, pero hasta que recupere tu confianza no solamente va a tener que dejar de beber, sino que va a tener que hacer muy buena letra durante mucho tiempo para que le quede. Va a estar en capilla un largo tiempo. Bueno, por supuesto todo se puede. Hay una foto que a mí me conmueve mucho, que es una foto después del bombardeo de Hiroshima, y hay un profesor dando clase entre las ruinas. Son todos los alumnos, los pupitres, pusieron los pupitres ahí en medio de las ruinas, y el profesor da clase 2 días después. Es una foto que creo que el comentario de, si no me equivoco otra vez vuelvo a citar a Álvaro Sogaray, dijo, no hay país que no pueda reconstruirse. Esa la enseñanza de esa foto es, no hay país que no pueda reconstruirse de su ruina. O sea, no hay ningún país tan arruinado que no pueda levantarse. Bueno, hay que tener la voluntad de levantarse, ¿no? Que era lo que significaba eso. Pues la Argentina tiene que mostrar voluntad de levantarse y hacer muy buena letra durante mucho tiempo en todos los órdenes para que los demás países lo tomen en serio. Mientras ok, Edgardo, ¿alguna pregunta más o le vamos a preguntar por Vicente López? No, dijo las cosas que yo digo, pero elegantemente. Exacto. ¿Viste que te decía? Cuando lo escuches hablar te vas a sentir identificado. Pero claro, dijo las cosas que yo digo, pero elegantemente. O sea, no encuentro mucha grieta, pero por supuesto, mientras sigamos siendo un país que le demos trascendencia a las minorías que no son precisamente culturalmente afines a nosotros, no nos discriminen, o sea, querramos hacer un país inviable, no demos credibilidad al mundo. Lo que se hizo con las listas de inteligencia es poner a los pocos servicios que quedaban dando vuelta por algún lugar de Oriente es desastroso. La falta de confianza, ¿cómo vas a trabajar vos con un servicio inglés, americano o judío si esto es un caos de cualquier forma? Es muy grave, es muy grave. Mientras, repito lo que dije al principio, mientras yo tenga que pedir disculpas por ser heterosexual y blanco, vivimos en un país muy jodido. Ariel, última preguntita y ya te liberamos. ¿Vos naciste en Vicente López? ¿O fuiste a vivir ahí? Nacido y criado en Vicente López, a diferencia del intendente que es un forastero. Bueno, ahí te íbamos a preguntar, ¿tu impresión sobre la gestión Jorge Macri o un perfil del actual intendente de... Primero vamos a poner el contexto de qué es Vicente López, qué gestión se puede esperar de Vicente López. Vicente López es un distrito muy particular, no tiene la problemática que tiene la gran mayoría de los... Nosotros, por ejemplo. Nosotros somos, por posición geográfica, por conformación cultural, por desarrollo urbano de nuestra ciudad, creemos que es un privilegio vivir en Vicente López. Exacto. Yo tengo alguna vez cuento una conversación con un amigo que vive en Quilmes. Y él me preguntaba por el tema de seguridad y yo le decía que estaba bravo. Y me dice, pero no bravo como en otros lados. ¿No? Me dice, yo sí quiero ir a la... Él me decía este ejemplo, ponele que a las 10 de la noche, después de comer, tu hija te dice, papá, llévame a la heladería a comer un helado. ¿Vos vas? Le digo, sí. Me dice, bueno, yo no puedo ir porque yo vivo en Quilmes. No puedo caminar aquí a la noche con la mano de mi hija por la calle. Bueno, eso es una triste realidad en muchos otros distritos y hay lugares que son peores que Quilmes, ¿no? Esto simplemente por la conversación fue con alguien que vivía en Quilmes. Te puede pasar lo mismo que en cualquier lado, pero digamos que no es tan común. Creemos que no es tan común. Te voy a hacer un test para ver verdaderamente si soy Vicente López. ¿Cuál es la mejor pizza de Vicente López? Perdón. ¿Cuál es la mejor pizza en Vicente López? Bueno, a veces ya no se hace más la mejor pizza en Vicente López. Había un pizzero que estaba en Lavalle y donde dobla el 184, Silvio, pero ya no está más en Vicente López. Así que no podría... ¿No comiste? No sé cuál sería tu... a mí me gustaba la pizza que hacía Silvio, no sé... Sí, está bien. Espera, Garito, deja eso para el último. Vamos a preguntar. La gestión Jorge Macri. Antes de la pizza, déjame que te cierre el concepto sobre Jorgito Macri. A ver, sobre Jorgito Macri. El forastero que tenemos en Vicente López. Bueno, Jorge Macri fue la respuesta que les dimos, los habitantes de Vicente López, para sacarnos de encima a Japonés García, ¿no? Que siempre el Japonés García explica bastante del deterioro del radicalismo, porque cada vez que aparecía alguien que podía ser el delfín, o sea, que lo suplante en la intendencia, el nombre del radicalismo, y el japonés tenía carrera y mérito como para haber legítimamente ambicionado cargos de mayor trascendencia, no sé,
senador provincial, alguna... No, pero él se quedó en su quintita y no había forma de sacarlo de ahí. Así que bueno, tuvimos que recurrir al forastero. ¿Por qué forastero? ¿Por qué forastero? ¿De dónde es? Que no he nacido, ni vivía en Vicente López. Pero ahora, Entonces, ahora hace un programa de cocina, ¿qué? ¿No lo ves todos los sábados? No, no lo veo, no lo veo. No sé, creo, no existe eso. Mira, voy a ignorar lo que me dijiste, no existe. Bueno, vuelvo a esto. Y es muy importante porque él dice que tiene un problema de memoria. Porque en algún momento él dijo que alguien podía donar una campaña electoral y después no acordarse. A mí me resulta raro que alguien done una campaña electoral, una suma importante, y después no se acuerde. Pero bueno, eso pasó. Aparte se ve que con un sueldo no le alcanzaba porque era también director del Vapro cuando estaba él intendente y director del Vapro. Y digo que tiene problemas de memoria porque ese no fue un solo olvido, porque cualquiera puede tener un olvido, digamos, cualquiera de nosotros puede olvidar algo alguna vez, pero ya cuando los olvidos se vuelven como la característica, es preocupante. A mí me preocupa un intendente que tiene tan mala memoria que firmó un compromiso público diciendo que era malo para la democracia y para la república que alguien se perpetuara en los cargos y que él no iba a cumplir más de 2 mandatos. Está cumpliendo su 3er mandato y si aprueban la ley como quieren todos, los intendentes, su 3er mandato está cumpliendo, si aprueban la ley como quieren todos los varones del conurbano para poder seguir dueños de sus quintas, y seguramente se va a postular al 4º mandato. Porque tiene mala memoria. Capaz que él se piensa que es el primero o el segundo. Vaya uno a saber cómo funciona la cabeza. Y lo que decía antes de Vicente López, viene a decir que Vicente López no es un distrito que requiera un mago de las finanzas para manejarse. Es un distrito que no tiene grandes conflictividades y que lo que necesita es racionalidad en el Palacio Municipal, nada más que eso. Y después yo en ese sentido casi soy peronista, porque Perón decía que el asunto de la municipalidad es ese alumnado de limpieza, y se parece bastante a lo que yo creo. Ok, Edgardito, vamos cerrando. Yo sé que lo vamos a tener toda la noche acá, pobre. No le pude decir que la mejor pizza es Astral, en Munro. Astral. Pero no, recomendásela. ¿Cómo no? ¿Y sabes lo que pasa? Porque bueno, no faltará oportunidad. Astral está en la parte pobre de Florida, es Florida del Belgrano. Él es cheto, es Florida del Mitre. ¿Entendés? Entonces, no, discrimina. Él seguro que iba a la pista Scaletri, que estaba ahí en Saavedra. No sé si fuiste alguna vez, la de Mario, tampoco, la que está en el club. A Puente Saavedra he ido corriendo en casa. Yo salía a correr, corría por detrás una vuelta del parque y volvía a mi casa. Porque está acá del otro, tengo el otro. Me trae gente de Vicente López. Ahí, lo cual también tenés que entender que soy un tipo más de cuidarse que de comer pizza. Bien, me parece va. Bueno, Ariel, la verdad que muy entretenido para nosotros y bueno, terminamos de comprobar las coincidencias que tenemos. Te vamos a molestar en alguna otra oportunidad. Qué entretenido, si dijo lo mismo que vengo diciendo yo del año 2000. Bueno, pero de otra manera, viste que yo te decía, de otra manera. Para que me opaque. Bueno, nos despedimos, Ariel, gracias por esta comunicación, te vamos a seguir molestando. Muchas gracias por la invitación. Hay muchas más cosas que quiero que trasciendan a partir de tu pensamiento, porque la verdad que es muy interesante. Yo tengo 51, ¿viste? El señor tiene 61, vos estás en el medio, creo que tenés 55 vos, ¿no es cierto? Yo cumplo 55 mañana. Bueno, estás en el medio, pero vos sabés que tratando de buscar con gente con quien por lo menos discutir algún tema, tratarlo de alguna manera con altura, digamos, ¿no? Intelectualmente, es muy difícil de encontrar. Y te encontré a vos como encontré a otra persona, que después los voy a, vía privada los voy a contactar también. La verdad que no son muchas las personas que hoy podés encontrar como para hablar de estos temas, ¿sí? Yo no sé si habla de una pobreza de educación intelectual que estamos teniendo, más en estos lugares, ¿viste? Nosotros, como este muchacho decía, somos de Quilmes, bueno, somos de Moreno, ¿viste? Es muy complicado acá encontrar un interlocutor válido como para tener un rebote y un feedback, ¿viste? Y dar una opinión y te decir, bueno, no, sí. Así que sos un hallazgo, para mí sos un hallazgo, yo creo que para Edgardo también. Así que te vamos a volver a molestar en alguna otra oportunidad por algún tema en específico. Voy a seguir leyendo tu nota, me parecen muy interesantes. En un momento que se ha perdido hasta la costumbre de la lectura, ¿no es cierto? Hoy todo es inmediatez, hoy todo es video, fotitos y fake news.
Así que te agradezco muchísimo. Una acotación, si me permitís una acotación Sí. a lo que venías diciendo de la posibilidad de dialogar, ¿no? Bueno, Sí. la posibilidad de diálogo se pierde también, y vos lo ves a veces en los cruces que se dan en las redes sociales, que en vez de debatir ideas se terminan agraviando unos a otros. Pero eso tiene que ver con un gobierno que instaló perversamente la lógica amigo-enemigo. Coincidís conmigo, sos amigo, me decís que sí, todo que sí. No coincidís conmigo, sos enemigo, no sos humano, no sos nada, todas las barbaridades que se suelen repetir. Porque una sociedad que no dialoga es una sociedad que se condena a la confusión. Y en la confusión, ¿quién gana? Este gobierno. No, me quedé fascinado. Por lo menos ya sé que hay dos que pensamos igual. Somos dos. Empezamos por algo, ¿viste? A ver, la Delfa lamentablemente, a ver, no sabemos si es un proyecto de periodista, no creo, un proyecto de comunicador, no, tampoco.